comenzamos. Muchísimas gracias por venir. Vamos a comenzar. Bueno, para los que no me conocéis, soy María Soto, trabajo en Braven, en el área de innovación, viendo qué podemos hacer con las últimas tecnologías para ayudar a nuestros clientes. Estoy muy involucrada con la parte de inteligencia artificial, soy Microsoft MVP en inteligencia artificial. Y hoy vamos a ver cómo vamos a poder crear chatbots, agentes que orquesten agentes con ahí Azure Foundry. Luego veremos Semantic Kernel, un poco de código, demos y vamos a empezar con alguna novedad que ya sabéis que el Bill la semana pasada anunció un montón de novedades, entonces vamos a ir viendo alguna cosita. Voy a intentar que sea dinámica, no enrollarme mucho, ser muy visual, muchas demos y cualquier cosa me vais diciendo que somos poquitos y cualquier duda me vais interrumpiendo, ¿vale? Bueno, ya habéis visto muchas de las comunidades que apoyan el evento, yo estoy involucrada, el Global AI Community, estoy en la organización y el Women for Technical Talks, estamos Paula y yo hoy representando a las chicas, que le tengo mucho cariño porque fue la primera charla que di en ese evento, entonces luego en la sesión siguiente va a haber una mesa redonda sobre comunidades, así que por favor quedaros que va a estar muy chula. Bueno, gracias al patrocinador, cuando vi esta slide le pregunté a Miguel, ¿es una broma esto? Y dice, no, yo vale, pues la dejo, estuve a punto de quitarla. Gracias al patrocinador para hacer posible este evento y vamos a comenzar. Vale, algunos datos sobre agentes, que supongo que estáis hartos de escuchar la palabra agentes de IA. Satya Nadella ya ha anticipado, que ya sabéis, para mí lo está haciendo muy bien y todo lo que está vaticinando lo está haciendo súper bien y tiene buena pinta. Las interacciones con la tecnología serán completamente transformadas por agentes, ¿no? Por agentes inteligentes, por inteligencia artificial. Pero dando un poquito más de datos, hay un estudio de Gartner que para el 2028, ya no queda tanto, el tiempo vuela, el 33% de las aplicaciones de software empresarial incluirán agentes y a mí lo que más me ha impactado es el 15% de las decisiones ya se tomarán de forma autónoma, es decir, ya va a haber una inteligencia artificial con una suficiente precisión para que nos podamos fiar 100% de las decisiones que van a tomar por nosotros. Y ya no queda mucho para que llegue eso. ¿Y qué vamos a ver hoy? Vale, para empezar, ¿qué es un agente? Tipos de agentes y qué herramientas tenemos a día de hoy, al menos con Microsoft, para crear agentes. Luego, cómo orquestar agentes y en este caso vamos a ver Agent Group Chat y Semantic Kernel, que si no lo conocéis es una forma bastante sencilla de crear agentes y orquestarlos, que llamen cada agente a un modelo, a un LLM y pueda solventar una determinada tarea. Y luego vamos a ver casos de uso y alguna demo, todas las que me dé tiempo las iremos viendo. Vosotros ya habéis hecho agentes, conocéis la tecnología, Semantic Kernel, sí, yo ya suponía que sí. Vale, vamos a ir viendo qué es un agente. Esta diapositiva me gusta mucho, este diagrama, porque es bastante completo, porque nosotros empezamos a conocer el concepto de agentes hace poquito, bueno, hace poquito se ha puesto de moda, pero esto ya viene de hace tiempo y ahora como que es más fácil, ¿no?, crear agentes. Pero cada vez son más potentes, ya no es escribo un texto y me genera otro texto, como pasó cuando empezamos a utilizar ChatGPT. Ahora ya los agentes pueden usar herramientas que nos van a permitir ser muchísimo más potentes, con texto genera imágenes, puede analizar imágenes, puede analizar vídeos, ya estamos entrando en la parte de análisis semántico sobre vídeos, que encuentre un determinado objeto dentro de un vídeo o que encuentre cuando pasa algo en un punto específico. Vamos a poder generar código, ahora ya hay herramientas que generan código muy buenas. Ayer estábamos hablando en la empresa que ahora ya los programadores van a empezar a aprender a cómo programar utilizando pues, herramientas como GitHub Copilot o otros modelos que existen. Bueno, ahora GitHub Copilot ya te permite seleccionar bastantes modelos y el de Sonnet está súper bien. Y ahora ya está cambiando el paradigma, o sea, hay herramientas de IA que le pasas una imagen de una web y te la fusila y te genera el código en React, o sea que ahora ya hay que empezar, ¿no?, a utilizarlo y ser inteligentes y empezar a utilizar todo lo que nos está aportando la inteligencia artificial. Ya podemos navegar por la web, extraer información por las páginas web, analizar documentos. Bueno, hay muchísimas herramientas que podemos utilizar para nutrir nuestro agente. Acceden a memoria a corto plazo, a largo plazo, que lo hace, por un lado, recordar conversaciones y vamos a poder aportar al usuario mejores resultados.
va a tomar acciones y ejecutar acciones y va a recoger feedback que le va a permitir ser mucho más eficiente en las respuestas. Y algo que está muy bien, planificar, ¿no? Con la cadena de pensamiento va a poder saber según qué objetivo tiene que alcanzar, qué pasos debe de ejecutar. Existe una serie de herramientas que nos lo va a permitir y eso nos va a hacer agentes muchísimo más potentes. Y vamos a ir viendo qué tipos de agentes tenemos. Tenemos diferentes tipos de agentes según lo que queramos obtener, va a tener más sentido uno u otro. Existe el simple reflex agents, que lo que básicamente hace es un agente muy simple, que si cuando pasa algo, hay un trigger que activa a que suceda algo con inteligencia artificial. Por ejemplo, pues recibo por email una factura y una vez se activa un trigger, extraigo la información de esa factura con inteligencia artificial y ya tengo todo, a lo mejor en un JSON, toda la información de esa factura. Eso es algo muy simple que lo puede hacer un agente por nosotros. Tenemos el Model Based Reflex Agent, que es un poquito más, no complejo, sino más potente, ¿no? Ya va a tener contexto, va a poder actuar no solo en un trigger que pase algo, sino va a saber pensar. Pues dependiendo del tipo de factura voy a tener que extraer cierta información o no. Entonces va a tener contexto para poder ejecutar y tomar una decisión un poquito más compleja. El Utility Based Agent, esto nos va a permitir tomar decisiones en base a recomendaciones. Es muy típico utilizar este tipo de agentes cuando tienes, por ejemplo, un chatbot que va a hacer recomendaciones según tus gustos, según tu patrón, según tu histórico, te va a poder dar diferentes recomendaciones. El Goal Based Agent es bastante evidente, le vas a dar un objetivo que va a tener que hacer una serie de tareas para conseguir el objetivo. Y el Learning Agent, en base a feedback, en base a ejecutar y tener errores y mejorar, va a poder aprender y tomar mejores decisiones. Y bueno, otra clasificación más básica es agentes que solo ejecutan tareas de forma autónoma o agentes conversacionales. Es decir, ahora todos tenemos en la cabeza que un agente tiene que tener un chatbot. Con lenguaje natural le pedimos cosas, pero no tiene por qué ser así. Hay agentes que se activan sin que haya una interfaz de por medio. Entonces, bueno, pues hay veces que sí que hay una conversación y sí que es necesario, hay veces que no, que tú lo automatizas para que cuando suceda algo, como os decía antes, recibo un email, active una serie de procesos y pase algo y el agente lo hace por ti. Entonces, formas de crear agentes. Tenemos Copilot Apps integradas dentro de la suite de Microsoft 365, que supongo que muchos de vosotros ya lo conocéis y ya sabéis utilizarlo, en el que vamos a poder, a través del chatbot de Copilot, poder hacer muchísimas cosas dentro de la suite de un Excel, en el Teams o en cualquier herramienta de las que veis ahí. Tenemos, a ver, que no me está yendo. Podemos crear agentes nosotros mismos, no solo los que ya están integrados, sino nosotros crear nuestros propios agentes dentro de Microsoft Copilot 365. Y ahora aquí ya empieza lo chulo, ¿no? Tenemos el Copilot Studio, que con low code ya empieza a ser muy potente lo que nos está permitiendo esta herramienta para crear agentes. En el build se anunció que ya podemos orquestar agentes dentro de... Va a haber, ya no es solo le doy contexto, tengo unos topics y ejecuto una serie de acciones, sino que ya voy a poder cargar agentes que ya tengo creados y vamos a poder utilizar un Copilot Studio que llama a diferentes agentes. Entonces, habrá veces que en muchos casos de uso que hasta ahora solo resolvíamos con desarrollos a medida, ya se van a poder solventar con Copilot Studio. Y luego desarrollos a medida, que vamos a ver con el AI Foundry cómo podemos tener recursos, desplegar modelos que nos va a permitir hacer desarrollos a medida que muchas veces por la casuística del cliente o nuestra propia necesidad no se puede resolver con Copilot Studio o es demasiado complejo y ya tenemos que hacer algo más a medida, todo por código. ¿Qué tal? ¿Hasta aquí? Bien. Vale. Bueno, y luego hay formas de la extensibilidad de los copilots, de los agentes, que los va a poder hacer más personalizados y ponerle conectores que nos va a permitir hacerlos más ad hoc a nuestro negocio. Pero vamos a ir viendo. Bueno, este es un agente que me creé yo con Power Automate, ni siquiera utilicé Copilot Studio, y lo que quería testear es un caso de uso muy típico. Recibes por email una factura o un ticket y quiero que automáticamente se desencadene un flujo en el que recibo un email con un ticket, extraigo con IA los datos del ticket y lo vuelco en un Excel que tengo compartido. Esto luego se puede hacer mucho más complejo. Muchos clientes lo que quieren es recibo facturas de diferentes proveedores, quiero que por email se lance un trigger que extraiga la información que tengo en las facturas y las vuelque en un sistema. Entonces, lo que hice con Power Automate
es automatizar que cada vez que recibo con un asunto determinado, una cuenta de correo específica, un email con un adjunto, que tú puedes decir en Power Automate si tiene adjunto o no, vamos a desencadenar una llamada a un modelo de GPT-4o. El GPT-4o es el que tiene visión y nos permite no solo entender texto, sino ver imágenes. Y entonces, por cada factura que recibo como adjunto, voy a extraer dos campos, el ID del ticket y el total de gasto. Podríamos extraer todo, la base imponible, el impuesto, si tiene diferentes ítems. Y luego, la información que me da GPT la voy a parsear en un JSON y luego la vuelco en un Excel compartido. Entonces voy a tener un Excel en mi OneDrive con los IDs de los tickets y todos los gastos que llevo acumulados. Podríamos poner la fecha y luego pues hacer una gráfica de cuántos llevo acumulados en un mes, cuántos gastos llevo y de qué tipo a lo mejor, si es un parking, si es un restaurante. Entonces, este es un caso de uso bajo mi punto de vista, súper útil para muchísimas empresas. Esto es sencillo, pero muchas empresas es algo que necesitan y nos están pidiendo. El recibir facturas de diferentes proveedores y en vez de un proceso manual, con inteligencia artificial, poder volcarlas. Aquí es una prueba que estuvimos trabajando con un cliente en el que vemos un chatbot que tenía la página web integrada. Esto es una página web que venden telefonía móvil, ¿no? Entonces estábamos analizando el chatbot que tenían. Lo primero que hacían era, primero pedirte quién eres, logarte en el sistema, cosa que me parecía como un poco agresiva, que sin saber qué es lo que quiere la persona, a lo mejor solo quiere información de la web, ya te tenías que dar tu email, tu nombre. Y luego era como muy robótico, ¿no? La experiencia, te empiezan a preguntar qué consulta quieres, hasta ahí bien, pero cuando le digo atención al cliente me dice una ristra de 16 cosas y tengo que decirle en cuál estoy interesado. Entonces vimos que esto con Copilot Studio lo íbamos a poder hacer mucho mejor a poco que hiciéramos. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Creamos con Copilot Studio este chatbot, en el que lo que decimos es, bueno, primero el nombre de la gente, una descripción, las instrucciones que tiene que seguir, y lo que sí que hicimos fue en la base de conocimiento ponerle la web, ¿no? Que se integrara con la información y cogiera de origen desde datos lo que tiene en la página web. Ahí veis que lo metemos de una forma súper sencilla y en los topics añadimos la opción de trámites. Aquí, ¿qué es lo que queríamos hacer? Que solo cuando el usuario quisiera pedir algo es cuando yo le voy a pedir nombre y apellido o teléfono. No que de primeras te pida el nombre y el apellido o el nombre y el teléfono sin saber si quiere algo o no. Entonces, con Adaptive Cars creamos el formulario que va a pedir los datos y ya tenemos una conversación mucho más fluida, que sí que parece que estás hablando con un humano, en el que con lenguaje natural le vas pidiendo información, de la página web te la vas trayendo y cuando ya detecta que quiere comprar algo es cuando le va a pedir los datos de contacto, no según entras en el chatbot. Entonces, ahora va a llegar un momento en el que yo le voy a pedir que quiero adquirir o contratar un plan y es cuando va a saltar un Adaptive Card, que si no lo conocéis es algo muy chulo para insertar formularios dentro del chatbot. Luego se pueden hacer mucho más bonitos, yo lo he dejado súper simple, pide nombre y teléfono. Entonces ya el nombre y el teléfono lo envías, aquí lo puedes programar para que te llegue una alerta en el Teams, para que te llegue un email, para que recibas un aviso de que hay un cliente que está interesado en un determinado producto y ya le avisa a la persona de que su solicitud se está tramitando. Entonces este es otro agente creado con Copilot Studio de una forma súper sencilla. Y este es un modelo que se anunció hace poco, el Computer Use Agent Model, que no sé si lo conocéis, yo lo vi en un evento de Microsoft, me pareció súper interesante. Al principio solo estaba disponible en el Azure iFoundry y ahora ya lo han puesto disponible en preview en el Copilot Studio, lo anunciaron en el Build la semana pasada. Bueno, yo no tengo acceso aún, está en preview, no sé, hay que rellenar un formulario para que te den acceso. Digo en Copilot Studio, en el Azure iFoundry sí que teníamos acceso y ya hemos hecho unas pruebas. Entonces, ¿qué es lo que permite? Puede controlar de forma así muy rápida nuestro ordenador. Le vamos a decir a la IA que ejecute una determinada serie de tareas con lenguaje natural. Puede abrir un browser y buscar información en el browser por ti. Y todo con lenguaje natural, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona? Tú le pides algo en lenguaje natural y él ya sabe que tiene que abrir un browser, a qué página ir, si hay un formulario, qué datos, según lo que me ha pedido el usuario, debe de rellenar por mí. Y puedes traer información. Y todo esto sabe o entiende tu pantalla gracias a que va haciendo capturas de pantalla. Entonces va sabiendo
y va tomando el control, ¿no? De ahora tengo que hacer scroll, ahora hay un campo nombre, vale, él me ha dicho que el nombre es María, relleno María, y lo va haciendo todo de forma automática. La verdad es que verlo funcionar hasta llega a asustar un poco, porque de repente ves que el ordenador está haciendo cosas por ti, que tú no has tocado ni una tecla, y bueno, está muy, muy chulo, porque es eso, puedes rellenar formularios por ti de forma automática. Para logística vimos que era un caso de uso muy común, porque tenemos clientes que dicen por cada envío tienen que meter muchos datos en diferentes páginas web y encontrar diferente información, les lleva mucho tiempo de forma manual, y esto se podría hacer con este modelo, ¿no? Entonces, un ejemplo que hice, bueno, en este caso es un ejemplo más sencillo. Lo que hice fue probar abrir una página web de Bing y le pido que busque información de aduanas, ¿no? De tarifas de aduanas. Entonces, con Playwright es un framework que nos va a permitir tomar el control de nuestro ordenador, y la IA, en el modelo de Computer Use, va a empezar a interpretar las capturas de pantalla que me va enviando el código Python, ¿no? Y yo le digo, busca las tarifas de aduanas de Miami. Entonces, se mete en Bing, va a rellenar por mí el buscador, esto yo no estoy tocando nada, todo lo está haciendo el modelo. Está enviando capturas de pantalla por cada movimiento que hace. Entonces detecta que tiene que hacer clic en el buscador y ahora sabe que tiene que hacerle una petición. Entonces, tarifas de aduana en Miami para productos importados, va a hacer una búsqueda y cuando encuentre el resultado que considera que me va a dar el resultado, va a clicar en esa página web. Está dándole un intro, lo está haciendo por mí. Realmente con la información que me da Google ya la tendría, pero bueno, clica en uno de los enlaces y ya me da una de las webs donde está la información que yo estaba buscando. Y luego otro caso es rellenar formularios, que creo que en esta charla no lo he metido, pero eso está muy chulo también verlo, cómo empieza a rellenar formularios por ti, es súper interesante. Entonces, ese modelo está ahora como poniéndose, está en preview, está empezando a salir, y yo creo que es una de las cosas más futuristas que pronto empezaremos a adoptar, ¿no? Otra cosa que salió hace poco, y ya paso a lo que venía a hablar, os estoy dando muchos ejemplos o muchas novedades, es el Voice Live API, que es un nuevo apartado, ¿no? Una nueva función que está dentro de la eFoundry, está en preview. Y lo que nos va a permitir una de las cosas que nos va a permitir es tener un avatar y conectarlo con el modelo GPT Realtime, que es el que nos va a permitir analizar voz directamente y llamarle a la IA. Porque hasta ahora los avatares lo que hacíamos era, hablo con él, pasamos la voz a texto, el texto se lo pasamos a OpenAI, OpenAI nos devuelve otro texto y le generamos la voz sintética para que nos dé una respuesta al avatar. Eso lógicamente tiene un delay que hace que la conversación no fluya como si fuera con un humano, tarda un poco en procesar la respuesta y dármela. Y con el GPT Realtime conectado al avatar fluye súper rápido y tú le puedes interrumpir. En un momento dado te está dando una respuesta a algo que le has preguntado y dices, no, mira, perdona. Y se calla y dice, ay, sí, dime. Y es como muy real, ¿no? Estás hablando realmente con una persona. Y luego si no lo conocéis, dentro de los avatares hay diferentes avatares que tú puedes seleccionar, que ya están disponibles, diferentes voces. Y también tienes tu Create Custom Avatar, que si subes una serie de vídeos de una persona grabada, se va a entrenar para poder clonar a una persona. Nosotros en la compañía hemos clonado al CEO, a Mario, le hemos grabado durante unos minutos hablando, haciendo diferentes gestos. Hay una web donde te explica qué pautas seguir para que te entrene. Y ya subes esos vídeos y ya puedes clonar tanto su aspecto como sus voces en diferentes idiomas. Él solo tienes que grabarle hablando un idioma, pero luego ya hay un montón de idiomas disponibles con su voz que vas a poder entrenar todo a través de... Antes había que hacerlo con el equipo de producto. Hace un año nosotros para un cliente estuvimos trabajando y todo este entrenamiento lo teníamos que hacer con el equipo de producto. Esto ya de forma autónoma ya lo podéis crear y está muy chulo. Y ya pasamos a ver cómo crear agentes orquestados con el Azure iFoundry, que era el topic de la charla. Entonces, así a alto nivel, el concepto que vamos a utilizar y que vamos a ver luego por código es, vamos a tener agentes con Azure AI Agent, diferentes agentes, cada uno tiene su comedido o su especialidad. Los vamos a orquestar gracias a un framework que es Semantic Kernel, y cada agente va a llamar a un modelo de IA que nos va a permitir resolver lo que le estamos pidiendo o según sea su comedido. En el ejemplo que yo os voy a enseñar, todos los agentes llaman a Azure OpenAI, a un modelo de GPT-4o, pero podríamos tener que cada modelo o cada agente llamara a un modelo.
Si queremos que sea muy rápido, pues a lo mejor con un GPT mini va mucho más rápido. Si queremos que piense mucho, pues a lo mejor tiene que llamar, y ya es una tarea mucho más compleja, ya tiene que llamar a otro modelo. Entonces eso se puede configurar, dependiendo del comedido de cada agente, a qué LLM o a qué modelo de IA va a llamar. Yo en el ejemplo que voy a hacer con el GPT me servía. Entonces, una vez que tenemos eso, ha sacado también recientemente Microsoft, en abril creo que lo vi por primera vez, el Agent Chat, ¿no? Que esto es un framework que nos va a permitir interacción entre múltiples agentes, todo por código. Entonces va a hacer posible que tengamos un Chat Completion Agent, que es lo que estábamos acostumbrados a utilizar para crear un chatbot conversacional que llamara a un modelo LLM de OpenAI, por ejemplo, y también tener OpenAI Assistant, que trabajen juntos, es decir, que haya un agente, un asistente especializado en una determinada tarea o varios y haya un chatbot que los vaya coordinando. Vamos a tener un Agent Group Chat, que es el que nos va a permitir una conversación entre varios agentes. Entonces, va a haber que configurar diferentes cosas. Los agentes, cuál es su comedido, cuáles son las reglas del juego, cuándo van a terminar de interactuar entre ellos. Ahora os voy a explicar cómo. Para crear agentes, la verdad es que es bastante intuitivo. Esto yo lo he cogido con Python. Esto viene explicado muy bien en páginas de Microsoft, en el blog. Entonces primero definimos los agents con el Chat Completion Agent y también tenemos el OpenAI Assistant Agent. Y vamos a crear un Agent Group Chat al que vamos a indicarle cuáles son los agentes que van a participar en la conversación. También hay otra forma de añadir agentes. Primero creamos el Agent Group Chat, que está vacío, y luego vamos a ir añadiendo diferentes agentes en la conversación. ¿Qué vamos a tener también? Dos formas de que interactúen. Podemos crear un chatbot que admite o dos formas o modos de funcionamiento, un single turn o un multiturn, que es lo más potente, ¿no? Que tenga un multiturn, bajo mi punto de vista. ¿Qué significa un multiturno, ¿no? Que el sistema debe decidir qué agente debe de hablar o qué agente debe de ejecutar una tarea según lo que le estemos pidiendo. Cuando es single turn, me ha pedido algo y ya sé a qué agente tengo que llamar. Hay un agente específico que es el que me va a dar la respuesta. Cuando es multiturno es un sistema más inteligente, ¿no? Que según la casuística va a saber qué agentes tiene que involucrar o a lo mejor tienen que ser varios para poder resolver una tarea. Entonces, en ambos modos los agentes van a poder colaborar y responderse entre sí y llegar a un objetivo. Un ejemplo de single turn, ¿no? Por ejemplo, tenemos un chatbot de atención al cliente y tenemos diferentes agentes especializados en diferentes productos que vendemos a nuestros clientes. Entonces, dependiendo del producto que me esté pidiendo información el usuario, ya le voy a decir, vale, tengo una tienda de teléfonos móviles, tengo diferentes agentes especializados en cada marca de móvil y hay un usuario que me está pidiendo un iPhone, información sobre un iPhone, pues single turn, llamo a un agente que está especializado en iPhone que me va a devolver la respuesta. ¿Qué pasa con el multiturn agent? ¿Cómo lo invocamos? En este caso hay que darle una estrategia y también se le da un máximo número de interacciones, se le puede dar, porque a veces empiezan a hablar entre ellos, luego lo veréis porque tengo un ejemplo, y se hace muy infinita la conversación. Entonces hay que decirles cuál es la estrategia que deben de seguir para llegar al objetivo y cuándo se considera que han llegado a una respuesta óptima para que dejen de interactuar entre ellos. Entonces, vamos a tener por un lado el Agent Group Chat que le vamos a cargar a agentes que van a colaborar en una conversación vía chat y les vamos a indicar una estrategia que deben de seguir y cuándo deben de terminar de hablar. O si ves que es un caso de uso que puede hacerse infinito, pues cuántas máximas interacciones pueden colaborar entre ellos y ya se acaba la tarea. Entonces, el sistema, debe existir un sistema que no solo determine qué agente debe de responder en cada turno, sino que también evalúe cuándo se alcanza el objetivo y ya acaba la conversación, ¿no? Y todo eso se lo vamos a indicar con el behavior del Agent Group Chat. Y luego también saber cuándo le toca a un agente interactuar y cuándo no. El sistema debe de saber cuándo debe de llamar a un agente o a otro, que es con lo que os comentaba de definir una estrategia. Vamos a verlo en un ejemplo porque creo que es mucho más rápido. ¿Qué es lo que hice? Dije, vale, pues voy a crear dos agentes y mediante un chatbot voy a interactuar con ellos o voy a hacer que interactúen.
No sé si conocéis el SEO, el Search Engine Optimization, que es una forma en la que tenemos de escribir contenido para posicionarnos en Google, ¿no? Y que si escribimos sobre inteligencia artificial y queremos salir los primeros, hay que seguir una serie de pautas, una serie de tips que si las cumples tienes más probabilidades que cuando alguien busque en Google inteligencia artificial salgas de los primeros. Entonces dije, pues cada vez que yo tenga que publicar en mi blog un contenido, voy a crear un sistema de agentes que lo escriba y lo revisen por mí. ¿Qué es lo que hago? Les paso un contenido inicial, un draft, unas palabras clave en las que me quiero posicionar y voy a tener dos agentes colaborando entre ellos. Un agente que va a revisar el contenido que yo le he pasado, que es un experto en SEO, le he dado una serie de pautas que debe verificar del contenido que le he pasado y va a decir, vale, el texto que me has pasado no tiene un título con gancho, no tiene negritas de estas palabras, me va a dar una serie de tips que debe de seguir para crear un nuevo contenido. Entonces le envía los tips y las correcciones a la gente que escribe y el agente que escribe crea una nueva versión. Y va a haber un bucle de estar verificando continuamente y mejorando lo que me está creando la gente que escribe, hasta que ya llegan a una versión que ha cumplido todos los requisitos, se da por verificada y ya se le envía al usuario final. Entonces, ¿cómo hemos hecho esto? ¿Cómo lo he hecho? Con Semantic Kernel y lo que os he explicado antes de Legend Group Chat, vamos a poder crear agentes, crear un chatbot, le vamos a decir a Kernel qué estrategia debe de seguir para saber qué agente debe de llamarse y qué función ejecutar o cómo saber cuándo termina, ¿no? la conversación entre los agentes. Nos vamos a conectar a OpenAI. He creado un modelo de un recurso en Azure de OpenAI, el GPT-4o, y es el que le voy a dar a los agentes para que cada uno llame a ese modelo para uno aprenda cómo debe de revisar y otro aprenda cómo debe de escribir. Y vamos a tener dos agentes, el que revisa y el que escribe. Aquí, bueno, vemos por código cómo vamos a llamar, lo tengo en variables de entorno, todas lo que es Azure OpenAI, la API key, la URL, el endpoint, todo lo necesario para poder ejecutar el LLM. Y luego vamos a tener aquí todo lo necesario para llamar al Azure Chat Completion, que es el que nos va a permitir crear el chatbot que va a hacer la conversación. Entonces, por un lado, ¿cómo he definido lo que tiene que saber que tiene que hacer el reviewer? Pues en unas instrucciones se lo he explicado, que al final es como el system prompt, ¿no? Tienes que afinar muy bien qué instrucciones le das para que la gente sepa qué debe de hacer. Entonces, en este caso le digo, tu responsabilidad es revisar el contenido que te vamos a pasar y estructurarlo en formato SEO, ¿no? Entonces va a haber una serie de feedback que te va a llegar y vas a tener que seguir una serie de reglas, y se las especifico, una serie de estándares y unas cosas que le voy a recomendar que siga para que cree contenido que esté optimizado. Tampoco pues que tenga un título, que tenga subtítulos, que tenga un question and answers al final, etcétera. Y luego tenemos el del writer. ¿Qué tiene que hacer perdona, ese era el revisor, me he liado. Y luego, ¿qué tiene que hacer el writer? Pues lo que tiene que hacer es escribir artículos y siempre pues hacer revisar lo que le dice el agente específico y también una serie de pautas que va a tener que seguir. Pero bueno, lo gordo se lo he indicado al otro, al que va a revisar el contenido, que es el que le va a pasar las instrucciones de lo que debe de mejorar al writer. Y aquí lo que hacemos es indicarle a Semantic Kernel cómo va a hacer la conversación entre ellos, la colaboración entre ellos, cuándo debe de participar uno y otro. Entonces le indicamos que cuando reciba un input del usuario con un texto, lo primero que va a tener que llamar es al reviewer, luego al writer, y van a tener que conversar entre ellos, ¿no? Hasta que lleguemos a un final. ¿Cómo sabemos cuándo acaban de hablar? Lo que os comentaba antes, con una función en la que le llamamos o indicamos cuándo debe de terminar. Entonces le vamos a decir, examina la respuesta, y cuando ya haya seguido una serie de pautas y se haya llegado a que ya está todo bien, el sistema va a determinar cuándo debe de parar la interacción entre ellos dos. Y vamos a verlo por código, vamos a ver si me funciona, y espero que sí, y lo vamos a ver probando, que es más fácil verlo funcionando que no con todo lo que os estoy explicando. Bueno, aquí lo que hice es el código que os he ido enseñando por partes, donde le voy indicando, creo los agentes, los añado a un chatbot, cada uno llama a su LLM, le damos unas instrucciones y luego sí que he creado un código con un chat, ¿no? Para que lo veamos con una interfaz, para que lo veamos más visual.
Voy a ejecutarlo, espero que vaya bien, no lo he probado esta mañana. Vale, entonces en esta URL, a ver si me carga, ¿no lo estoy haciendo bien o qué? Estoy compartiendo, sí, vale. Vale, pues he creado una interfaz que lo que voy a hacer es, por un lado, pedirle al usuario que le diga qué contenido quiero darle a los agentes para que creen un artículo optimizado. A ver, que esto no sé por qué lo tengo abierto. Le voy a decir unas palabras clave por las que quiero posicionar el contenido y luego va a haber dos agentes que van a empezar a hablar entre ellos y lo vamos a ir viendo y van a interactuar hasta que el contenido que genere el que escribe cumpla todos los requisitos que le está dando el reviewer, ¿no? Y una vez que ya se ha validado todo, me va a dar por bueno el artículo y lo vamos a poder descargar. Entonces, no sé, vamos a ver de qué podemos escribir un artículo a ver, vamos a ver si hay información del evento de Women for Technical Talks. Imaginaos que quiero hacer un anuncio de la próxima edición de Women for Technical Talks, próximo evento, junio. Voy a darle información de lo que hay en la web. Quiero hacer un artículo que promocione el evento. Voy a poner la fecha, que es el 7 de junio. Entonces, este es lo que he cogido directamente de la página y quiero posicionarme por charlas. A todo esto vais a ver que los agentes entre ellos hablan en inglés y sin embargo el contenido que están generando es en castellano, porque todo lo que le estoy pidiendo por la interfaz es en castellano. Va a poner charla técnica, por ejemplo, que lo posicione por charlas técnicas y por inteligencia artificial. Ahora espero que funcione, porque esto es lo típico, que lo estoy haciendo improvisando 100%. Quería que se actualizara automáticamente la página cada vez que interactúan los agentes, no lo he convertido, no lo he conseguido, así que le tengo que ir dando al botón actualizar respuestas cada poco para ir viendo. Y aquí a la derecha es donde va a aparecer cómo están interactuando los agentes entre sí, ¿no? Y las versiones de contenido que están creando. Entonces, lo primero que hemos hecho es enviarle al programa que he creado esto que he escrito aquí. Y aquí me dice una serie de tips que considera que hay que seguir para posicionar en un artículo por charlas técnicas e inteligencia artificial. Mira, ahora sí que lo está haciendo en castellano. Otras veces las indicaciones las hacía en inglés, aunque el contenido lo generara en castellano. Entonces nos detecta que no hay un H1, que no hay un título con gancho, ¿no? Y nos da incluso un ejemplo de título que podríamos, charlas técnicas y mujeres STEM, un tal evento presencial, nos empieza a dar consejos de H2, H3, de que debe haber una introducción, que debe de haber un cuerpo con estos apartados, un call to action, etc. Entonces, de conclusiones saca un montón de cosas que se deben de hacer para dar por bueno este agente. Entonces vamos a ver, perdona, este agente no. Proceso completado, no me lo puedo creer, no me ha funcionado. Así, vale, es que ya ha avanzado mucho y me he ido al final, perdonad. Esta es la primera revisión que ha hecho. Entonces vemos qué es lo que ha escrito la primera vez el agente, ¿no? El agente que escribe. Ha creado una nueva versión con los tips que le ha dicho y veis que van a interactuar bastante. El revisor lo vuelve a revisar, le va dando otros tips, le va diciendo, vale, esto está aprobado, esto está bien, pero el cuerpo de texto debería de tener esto, lo otro. Conclusiones, está claro, pero hay que añadir un CTA, por ejemplo, ¿no? Calificación final. Entonces, nueva versión. Ya empieza a hacer esto cada vez más potente. Fijaros que yo solo le he dado lo que había publicado en la página web. Entonces, ya empieza a meterle más chicha al artículo, un call to action, te esperamos, reserva tu plaza, vuelve a revisarlo, le vuelve a dar unos tips y no, la última, perdona, o sea, en la segunda hay otras veces que tarda un montón en darme y en la última, ya en la tercera ya me está diciendo que está bien, que está completado y que puedo descargarme el artículo y ya está optimizado para SEO. Total, que este sería el artículo que ya tenemos. Otras veces, ya os digo, empiezan en una dinámica de venga, que ya casi lo tienes, además se animan entre ellos. Cambia el título y ya casi lo tienes. Y el otro le dice, venga, vale, a ver si ya con esto. Entonces es muy gracioso ver cómo van actuando entre ellos. Y este es el ejemplo que había hecho. ¿Qué os parece? ¿Os gusta? ¿Lo veis útil? No sé si
Tengo más cosas, ¿eh? Había hecho un vídeo por si no me funcionaba la demo y os prometo que hay veces que interactúan entre ellos y tarda mucho más. Y antes de dejaros, os voy a contar otro caso de uso, ¿vale? De agentes que hemos también trabajado en la empresa. Tenemos lo que hemos estado haciendo para un cliente, es que el otro lo había hecho yo por mi cuenta, esto es para un cliente de la empresa, en el que la administración pública de Qatar, trabajamos mucho con Qatar, le estábamos ofreciendo, aún me queda mucho tiempo, estábamos ofreciendo la posibilidad de cada vez que tuviéramos que hacer un trámite, pudiéramos hacerlo a través de un sistema de agentes. Entonces, podemos renovar el pasaporte, solicitar la visa, o crear un nuevo negocio, que además nosotros lo vivimos en nuestras carnes. Tuvimos que abrir oficina en Qatar y fue muy tedioso, una gincana que había que seguir. Y dijimos, pues vamos a ver esto con agentes, cómo lo podríamos solventar, ¿no? Entonces, tenemos la arquitectura en la que vamos a utilizar un chatbot en el que el usuario le va a hacer peticiones, vamos a tener semantic kernel, diferentes agentes creados con Azure OpenAI, y vamos a tener agentes que se van a encargar, si queremos abrir una nueva oficina, el que se va a encargar de verificar que el nombre de la compañía que quieras dar de alta exista o no, o sea válido para poder darla. Otra que se va a encargar de la parte legal, te va a decir qué documentos debes de incorporar, tú los envías o los adjuntas, los va a validar y ver que está todo bien. Otro que te va a hacer las validaciones del banco, qué tienes que pagar, abonar, y si está todo bien te deja continuar, ¿no? Cuál es la dirección de la empresa que quieres abrir la oficina, y en cualquier momento ver el estado de la solicitud y ver en qué estado está para saber en qué pasos ha quedado bloqueado, si falta que yo envíe un contenido nuevo, un fichero nuevo o algo, ¿no? Entonces va a haber diferentes ministerios que trabajan entre ellos a través de los agentes especializados que se conectan con ellos. Aquí la arquitectura, tenemos un usuario con diferentes canales de acceso, puede estar en una página web, en el móvil, en un chat de Teams. Va a haber diferentes inputs, vamos a poder acceder por voz, por texto, podemos adjuntar documentos. Y luego pues ya la arquitectura con diferentes servicios de Azure, pero bueno, lo importante es lo que os comentaba antes, ¿no? Con Semantic Kernel podemos orquestar diferentes agentes, cada agente puede tener su modelo de IA, luego pueden acceder a bases de datos y se van a poder integrar con diferentes sistemas. ¿Y qué es lo que hicimos? Crear una interfaz en el que al final los agentes orquestados lo que tenemos es un chatbot al que tú, si lo ves sin la parte derecha, es como, bueno, pues esto es un chatbot como hablar con ChatGPT, que le vas pidiendo cosas y te las va resolviendo. Aquí lo que hicimos es hacer de forma más visual, ver qué agentes van a colaborar según vaya avanzando la conversación y cómo vamos a ir llamando a diferentes agentes para conseguir el resultado, que en este caso va a ser tramitar todo lo necesario para poder abrir una oficina en Qatar. Entonces, creo que esto lo puse en vídeo, sí, grabé un vídeo. Vale, pues seleccionamos el trámite que queremos hacer y me va a preguntar el agente qué es lo que necesita, ¿no? Le voy a pedir abrir una oficina en Qatar, me dice si ya tengo una empresa formada y si es así en qué país, o si no, si se va a dar de alta de cero. Le digo que en España, ahora veis que ya empieza a meterse el agente del nombre. Primero ha cogido toda la información, el chatbot conversacional, y va a validar que el nombre que yo quiero dar de alta ya esté cogido o sea validado en ese país. Entonces me recomienda incluso cuáles puedo crear, ya que el primero que le ofrecí no estaba disponible. Luego me dice, ya empiezan a llamar al agente legal, ¿no? ¿Qué información debo de adjuntar para poder seguir con el proceso? Pues temas de leyes de la compañía, pruebas de capital, adjunto documentos, me los verifica, ve que está todo bien, me va pasando a la parte financiera y bueno, va a ir llamando a una serie de agentes hasta que luego me pide la dirección para validar dónde va a estar la dirección, el nombre de la persona a la que van a poner el registro de la empresa. Bueno, diferentes pasos, vamos viendo diferentes agentes que van a ir ejecutándose hasta que por fin llegamos a... Bueno, y en cualquier momento puedes pedir el estado del trámite. Y este es otro caso de uso con agentes orquestados. Y ya he acabado antes de tiempo, así que no hace falta que me avises. No sé si tenéis alguna pregunta. Si hay alguna pregunta, os paso el micrófono. Gracias. Yo tenía una duda. ¿Seguís algún criterio
o sea, es decir, ¿cuántos agentes metes? ¿No? Y dices, oye, porque por ejemplo el primer caso de uso, el del SEO, dices, a lo mejor me lo podía haber fumado uno de ellos y haber hecho un solo agente. Sí. Este último no, este último sí que tenía sentido. Entonces, ¿tenéis algún baremo, algún criterio para decir, oye, aquí me van a hacer falta 4, 3? O depende de la complejidad, depende cómo... Además, hay diferentes puntos de vista. Puedes tener un agente que esté especializado en analizar texto o que sea especializado en hacer cosas más complejas, o que tú dices, lo del SEO, por supuesto, con uno solo lo podíamos tener. Esa era una prueba que yo hice para mí misma para entender cómo funciona Semantic Kernel, cómo funcionan los nuevos modelos de Azure o las nuevas funcionalidades de Azure, y era como muy evidente, ¿no? Verlo. Es verdad que con uno solo le pasas un texto, optimízamelo, revísamelo y en una llamada lo tienes, eso está por supuesto. Pero luego es también un poco sentido común. Puedes tener uno solo en facturas. A lo mejor aquí, como lo hemos planteado, es por ministerios, ¿no? Que tiene que hacer cada uno. Pero puede haber uno que sea solo extraer información de documentos. No tiene por qué estar ligado a ningún ministerio. Y que sea el agente especializado en extraer con IA información de documentos. Es que ahí ya, según la casuística, habría que hacer un análisis de qué tiene sentido. Si hay muchos ministerios que lo necesitan, pues a lo mejor tiene sentido que ellos llamen a otro agente que esté encargado en extraer información de documentos. Sí, sí. Entonces, ahí es cuando... Porque no vas a hacer... O si los documentos son muy diferentes, si uno es imágenes y otro es una factura específica, pues a lo mejor sí te tiene sentido que el agente legal esté especializado en analizar documentos legales y el agente de comprobar los pagos del banco solo en extraer información de los bancos. Ahí ya es aterrizando más con los requisitos del cliente, vas viendo que tiene más sentido. Si hay varios ministerios que necesitan extraer facturas y volcarlas en un sistema, pues solo tienes un agente al que llaman varios. No sé si con eso te resuelvo. Sí, totalmente. Y les orquestas un poco, ¿no? Es decir, para evitar que todos se pongan ahí a soltar lo que le apetece, imagino que haces una especie de flow, de primero vas tú, luego vas tú. Exacto. Iter, bueno. Exacto. Supongo que también hay tareas que pueden estar en paralelo ejecutándose, pero tú lo puedes ir indicando, que vaya siguiendo una serie de pautas y cuando tiene que ejecutarse uno y otro. Muy bien, gracias. Nada. ¿Nadie más? Ya estaría. Bueno, pues muchas gracias.